Hola a todos, mi nombre es Luisa Fernanda Leighton Rincón, integrante del grupo de Alberto Castro y Angie Chacón, quienes estamos realizando una investigación sobre las incidencias de las FARC en Colombia desde la firma del proceso de paz. Teniendo en cuenta que eso es un tema muy extenso, ya que el impacto social es a nivel Colombia, quisimos especificar nuestra investigación, enfocarla en cuál habría sido el impacto en las regiones del Tambo y Patía en Cauca, donde la población más vulnerada son los campesinos en el aspecto social, político y económico. Como primer punto, el aspecto que queremos mencionar es el aspecto social, teniendo en cuenta que la población es la más afectada y la más impactada negativamente en este conflicto armado entre las incidencias de las FARC y el ejército, y más en esta población o en este punto del país que hay tantos campesinos y afrodescendientes vulnerados, ya que no existe una entidad que pueda defender sus derechos y la paz que necesitan para que su cultura continúe. Como primer punto que nos llega a la cabeza, que es importante mencionar y reflexionar, tenemos la empatía. La empatía es una característica que, lamentablemente, no hace parte de los valores de la sociedad de hoy en día. El yo prima sobre el colectivo y los intereses personales son los que marcan los deseos y objetivos en la modernidad de esta modernidad tan descabellada que vivimos. Si el ser humano entendiese que la empatía es la solución para muchas situaciones del común y empezara a pensar en el otro, ya las guerras y los odios y la falta de tolerancia bajarían de gran manera. El respeto debe ser la base de todo para lograr grandes cambios a nivel personal, laboral y en el país. Los campesinos colombianos son un tesoro grandísimo con que contamos, pero lamentablemente no los correspondemos de la mejor manera. El respeto, humildad y solidaridad que transmiten son valores que debemos acoger para ellos y que nos hacen falta en la modernidad desbordada en la ciudad. Es importante también tener en cuenta que debemos respetar y valorar a nuestros campesinos, ellos lo merecen. Sin las funciones que ellos cumplen, muchos contextos y situaciones de la vida cotidiana no tendrían un normal curso. Gracias a esta guerra, al conflicto y a la falta de tolerancia y empatía, vemos que nuevamente nuestros campesinos han tenido que abandonar sus territorios, sus hogares y desplazarse a Bogotá, la capital, o a muchas capitales del país como Medellín, Cali, etc. Ellos, nuevamente siendo desplazados de este conflicto armado, dejan todo lo que tienen, su cultura, sus tierras, su agronomía, que es su base económica, y se van a buscar la paz que han perdido gracias a esta guerra. Ellos no solo desplazan sus cuerpos, también sus culturas, sus hijos que están empezando a crecer y que ya no van a tener un hogar o un lugar favorable para poder crecer de manera íntegra. Dejan de estudiar y estos campesinos dejan de trabajar, dejando estas zonas para que la guerrilla utilice como sus casas y sus lugares de estadía para que sean bodegas de armamentos, bodegas no solo de armamentos, sino también de la droga que utilizan para el narcotráfico. Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención. Se registran combates a esta hora en el departamento del Cauca. La población civil quedó en medio del fuego cruzado. Freddy Calvache, ¿qué está pasando? Más allá de los costos económicos y la reducción de variables como la inversión y el consumo, la expansión de los actores armados insurgentes se traduce en panoramas de terror e intimidación. Los grupos guerrilleros inciden en las elecciones de cargos públicos, los contratos, los programas sociales, las inversiones y finalmente se crea un círculo negativo de pobreza y desigualdad, pues a medida que aumentan los homicidios, las extorsiones, los desplazados de cada una de estas poblaciones y otro tipo de factores que
ya hemos indicado anteriormente, la descomposición de la población campesina y urbana acentúan la desigualdad y la inequidad en la región y a nivel Colombia, afectando claramente la parte no solo económica, sino también el aspecto político. Si hablamos sobre el aspecto político, podemos darnos cuenta que estos grupos armados interfieren, si no un 90 al 100% de todas las elecciones de los representantes del Estado en estas pequeñas poblaciones. Eso quiere decir que meten su mano negra para que se escoja a la persona que para ellos les convenga más. ¿Y cuál es esta conveniencia? Es que esta persona que se encuentra liderando o realizando todas las auditorías políticas, sociales, económicas de los territorios, den esa ayuda para que ellos continúen con todas aquellas actividades ilícitas, extorsión, narcotráfico, etc. Eso quiere decir que no se escoge de manera correcta y que no hay una legitimidad en cada uno de estos cargos, ya sea por dinero o porque se encuentran amenazados. Esto también vulnera el derecho a una elección correcta y claramente existe un vacío grandísimo donde se encuentren representantes que no cuiden solo la parte de la guerrilla, sino también que defiendan a cada una de estas poblaciones vulneradas, donde encontramos a aquellos líderes sociales que muchas veces, si no la mayoría de las veces, son asesinados a manos de estos grupos de este grupo de guerrillas. Aspecto económico. Para nadie es un secreto que el Cauca es una de las regiones más importantes para la actividad del narcotráfico y también que esta actividad ilícita es la base 100% de la financiación de estos grupos armados, tanto la guerrilla como los paramilitares. Gracias a esta pelea también que existe dentro de estos dos grupos armados, en la guerra de obtener y demandar sobre estas rutas, se ve implicado la población campesina donde están en el medio de este conflicto y donde este narcotráfico claramente daña también la economía del país e interfiere en el crecimiento de las poblaciones donde se encuentra radicada esta actividad económica. A la guerrilla y a los paramilitares claramente no les importa que esto suceda o cuánto afecte en la comunidad y en la economía de estos agricultores, ya que les roban sus cultivos, les quitan estos cultivos de alimentos, la agronomía, etcétera, para que ellos se focalicen con punta de amenazas en estos cultivos ilícitos de cocaína, etcétera. Durante la trayectoria territorial y las disidencias ocasionadas por causa directa de las FARC, una gran parte de la comunidad y sociedad en general del departamento presentan problemáticas considerables que afectan indiscutiblemente el sistema político y económico de estas mismas. Si bien el tránsito de la guerra a la paz es un tema bastante complejo y subjetivo, puesto que los ataques se presentan directamente a poblaciones vulneradas, carentes de dominio, poder y capacidad de tomar decisiones correctas para la construcción de una verdadera estabilidad. Para finalizar, es preciso mencionar que Colombia es un país que no cuenta con una economía próspera, ni tampoco una política totalmente transparente, ya que esto no es sólido ni estable, así viéndose afectado de manera directa por el conflicto, la pobreza extrema, la falta de educación y la carencia de principios morales, todas aquellas poblaciones que están vulneradas gracias a este conflicto armado.